A veces, el premio no compensa el costo. Los medios por los cuales alcanzamos la victoria son tan importantes como la victoria misma. Que dé inicio la reseña. ¿Qué tal, mis esquirlados? Bienvenidos a una nueva reseña, esta vez hablando de la Biblia, técnicamente, o mejor también conocido como El Camino de los Reyes, un libro cototo, grande, de más o menos unas casi 1200 páginas, si no me equivoco, unas 1189 páginas, de pura acción, trama increíble y conspiraciones al estilo medieval. Así que para iniciar quiero hablar un poco de lo que es el mundo llamado Roshar, que justamente es el planeta donde ocurre toda la trama respecto a el Archivo de las Tormentas, que si bien es un mundo bastante variado, por así decirlo, verdaderamente tiene de todo un poco, sí es un mundo bastante desactualizado comparado con los demás planetas que hemos visto, por lo menos en estas reseñas. Bueno, aunque en realidad de momento hemos visto solamente dos, pero en comparación con estos dos queda bastante atrás. Pero esto es causado netamente por una particularidad que tiene el planeta, y esta es su así llamada alta tormenta, la cual es una tormenta implacable que pasa por encima de todo el planeta y que va circundándolo en todo momento, haciendo que las criaturas en este planeta tengan caparazones para poder resistir todas las tormentas y así no salir dañadas. Eso también incluye tanto a los animales como a las plantas. Las plantas también han generado su cierta protección para las altas tormentas, y en caso de los animales, pues en realidad la mayoría son como variedades de camarones, por así decirlo, entre los chul, los creblinos, que esos sí son como camarones como tal, y granabismoides, que esos son los gigantes y que poseen una particularidad de tener por dentro una gema bastante cotizada. Y eso es lo otro que tiene este mundo. Su sistema de mercado termina siendo más respecto a gemas, pero más en específico gemas que tengan por dentro luz tormentosa, luz de la misma alta tormenta, ya que eso es otra de las particularidades de este clima. Cada quien, cuando se acerca a una alta tormenta, deja sus esferas, o mejor dicho, rubíes o esmeraldas o lo que sea que tenga, fuera de la casa para que cuando pase la tormenta estas queden recargadas y así queden brillantes, y esas poder comerciarlas por bienes o servicios. No es tan complejo, pero sí hay un sistema de cotización dependiendo de qué rubí o qué esmeralda esté brillando o no. Pero sinceramente en mi caso no me tuvo tan interesado, por lo menos, en cómo funcionaba esto. Sí, me parecía bastante bueno que esté explicado, pero para mí era como, ya, no me llama. Lo otro que tiene este planeta es que, a diferencia también de los otros, es que acá sí hay demasiadas razas de humanos, o ni siquiera tanto de humanos. Solamente podemos destacar más que nada tres. Los principales, que son los Alesi, de los cuales son nativos la gran mayoría de los protagonistas de este libro. Los habitantes de Jakebet y Ciudad Tailena, que sinceramente no entendí muy bien cuál podría ser su gran diferencia. Otra de las cosas es que los Alesi son más como con ojos rasgados, pero morenos, y los de Jakebet son más blancos, y incluso ahí tenemos a una protagonista que es pelirroja, entonces en realidad no sé en qué tanto se podrían diferenciar. Pero los otros que sí se diferencian bastante son una especie llamada los Parshendi, o también llamados Pashmenios, dependiendo de cuáles estamos hablando, ya que si hablamos de los Pashmenios son técnicamente los esclavos que tienen todo el mundo, pero en cambio los Parshendi son como similares a los nativos americanos, porque al final tiene armamento un poco más básico y que tienen la particularidad de comunicarse a través de canciones, o eso se teoriza comúnmente en este libro. También cabe la curiosidad de que son los Parshendi los que pueden formar caparazones, a diferencia de los humanos, los cuales obviamente recurren a armaduras, espadas, e incluso tienen armas muy específicas en este mundo llamadas espadas esquirladas y armaduras esquirladas. Las armaduras les da potencia y los hacen un poco más resistentes, pueden saltar de grandes alturas, pueden resistir buenos golpes, e incluso cuando te describen cómo se ve por dentro, sí se siente como si fuera casi una armadura de Iron Man. Lo único que les falta es que les permita volar. Y en el otro caso de las espadas esquirladas, pues estas funcionan a voluntad, pueden hacerse bruma con el solo pensamiento, y que aparecen a base de 10 latidos, donde esa persona poseedora de una espada esquirlada piensa en materializarla y después de 10 latidos ya aparece y toma forma. Lo curioso es que
la espada esquirlada no te elimina como tal, o sea, mejor dicho, no te corta como tal, pero sí corta tu alma. Así que en teoría es mucho más cruel o sádico, no sé, depende de cómo se mire. Y por último, la otra curiosidad que tiene este planeta son criaturas llamadas Spren, los cuales son como entes que se proyectan en el mundo terrenal y que se forman en base a cosas, conceptos o incluso sentimientos. Tenemos el ejemplo de un llama Spren que solamente aparece cuando se puede encender fuego, vientos Spren que aparecen como siluetas flotando por el viento, dejándose llevar, y en los casos de los sentimientos también tenemos los Furia Spren, los cuales se activan cuando alguien siente una rabia increíble. E incluso hay vergüenzas Spren y todo lo demás, pero cada Spren va a tener su forma específica. Casi ninguno se parece entre sí, y mucho menos se comunican con los humanos. La gran mayoría los ve como criaturas y están totalmente acostumbrados a que simplemente existan. Y ahora, hablando un poquito de lo que es también la otra parte de la cultura, se nos deja bastante entendido de que en este mundo se veneran a unas figuras, no tanto como divinidades, pero sí se sienten como si fueran divinidades, los cuales son los heraldos. Heraldos que por lo menos se presentan en el preludio del libro, pero te presentan el tema de su cansancio respecto a un juramento que tuvieron que hacer y que ahora decidieron no seguir. Esto causó que ahora toda la gente esté pensando de que ellos son los traidores de la humanidad, repudiándolos, pero aún así algunos comentando en cómo en sus tiempos, cuando todavía existían los heraldos, hace poco menos de 4000 y tantos años, si no me equivoco, pues estos podían hacer que la gente pudiera volar, pelear y los guiaban a la batalla contra algo llamado portadores del vacío. Aún así, la gran mayoría de la gente no los adquiere ni los aprecia, pero al parecer en su momento sí fueron bastante venerados. También lo único que se mantiene desde mucho antes es la adoración a una figura llamada el Todopoderoso, lo cual obviamente de por sí uno lo toma con que si ya está metido en el Cosmere como una esquirla. Aún no se puede revelar cuál esquirla es, pues se puede entrever de que sí debe ser una, el cual es adorado en base a glifos, que técnicamente es hacer un símbolo y ese símbolo quemarlo y mandárselo al Todopoderoso para que te cumpla tu rezo. A eso también le sumamos de que por lo que vemos en la cultura Alesi también hay muchísimo machismo, pero así de manera brutal, porque de partida solamente los hombres se van a la guerra y las mujeres simplemente se dedican a leer y administrar las cosas. Incluso se toma como femenino el saber leer y escribir, y la única manera en que un hombre no sea la burla de otro por saber leer y escribir es que ese hombre se haya convertido en un fervoroso, quienes son religiosos, los cuales tienen sus propias costumbres y quienes se les permite, tanto a hombres y a mujeres, poder leer y escribir e interpretar palabras y glifos para el Todopoderoso, y también deberían funcionar como guía moral. Ante esto también tienen como la ley de no poder prever el futuro. Al parecer algo pasó en eso que no les permitió poder ver qué es lo que podría pasar, y te aviso de antemano de que va a ser uno de los grandes misterios que va a tener la saga en sí. Yo, imagínate, voy en el cuarto libro y todavía no entiendo por qué en sí existía esa prohibición. Pero bueno, ya entrando un poquito más en la trama, estas te da el pie de inicio con la eliminación del rey Gavilar, el que es el rey del territorio de Alesi, el cual es eliminado por el asesino de Blanco, que también en más de algún momento debiste de haberte topado con el TikTok o de alguna cosa, donde alguien decía Zed Zon Zon Vilano, Less Truth of Shinobar, una wea así creo que era. Bueno, ese es el asesino de Blanco, un personaje bastante enigmático para lo que es el libro, pero bastante importante para lo que es la saga, y que lo veremos de aquí por allá cumpliendo ciertas misiones y también dependiendo de qué dueño. Aún así sigue siendo un personaje bastante dolido, ya que una parte de él siente que no está haciendo lo correcto, pero otra parte de él dice que tiene que hacer las cosas con honor y corresponder a sus obligaciones, y como desquite siempre termina echándole a la culpa a la otra persona que está eliminando. En este caso culpa a Gavilar de las eliminaciones innecesarias que va a cometer, pero digamos que es una justificación bastante rebuscada. Y tras esta eliminación es lo que da pie a toda la trama, ya que causa que todo el pueblo de Alesi, bueno, todo el reinado de Alesi, vaya en contra de los Parshendi, porque se supone que son ellos los que contrataron al asesino de Blanco para eliminar a su rey, haciendo que su hijo, el Hokar, asuma como nuevo rey de Aleskar y comande a todos los altos príncipes que lo quieran acompañar en la guerra contra los Parshendi y vengar la eliminación de
su padre. Y ya dejando enterado toda la premisa que tiene el libro, podemos ahora hablar un poquito sin spoiler respecto a los personajes que van a aparecer. Pero antes también quiero dejar algo un poco entendido. En este libro, que se divide en partes, entre medio de esas partes hay cosas llamadas interludios. No voy a ahondar en los personajes que aparecen en esos interludios, pero sí te recomiendo a ti, si vas a enfrentarte al Camino de los Reyes, que sí vayas anotando y no te saltes ningún interludio, no importa lo aburrido o casi sin sentido que parezca, porque cada interludio tiene alguna información importante para el futuro, así que no hagas como yo, que yo no pude retener tanta información. De hecho, he podido detectar creo que 2 o 3 personajes de los que han aparecido en los interludios del principio, y fue netamente por casualidad. Entonces sí te recomiendo que anotes en alguna hojita o en un apartado información importante que te pueda aparecer en estas partes del libro. Así que sin más, vamos con los personajes. He decidido partir con Dalinar, ya que me parece uno de los personajes más importantes del libro, bueno, técnicamente el segundo más importante del libro, quien resulta ser el hermano de Gavilar, el rey eliminado, que si bien es una persona bastante honorable, sí tiene algunos rasgos de un pasado turbio y que todos se lo reclaman. Incluso todos, en vez de llamarlo Dalinar, lo llaman el Espina Negra, que ya te va dando un indicio de que al parecer era, o por lo menos para mí me parece, alguien muy similar a Leónidas, y ahora es como si Leónidas se hubiese relajado 3 rayitas, pero quien también va a sufrir la discriminación por recibir unas especies de visiones en cada alta tormenta, que al final le resulta que son revelaciones referente a algo o a acontecimientos del pasado, y que cuyos objetivos van a ser 2. Uno, tratar de retomar el honor al Alto Principado de Alskar, ya sea en costumbres y seguir las leyes de un libro llamado El Camino de los Reyes, que en este mundo existe como tal, pero es escrito por un rey llamado Nohadon. Y 2, tratar de que esa parte de las visiones no se le dé tanta importancia o se pueda entender de que no son peligrosas. También otra particularidad que va a tener Dalinar es que no va a poder recordar ni escuchar el nombre de su ex esposa, la cual queda entendido de que falleció, pero tristemente ni él ni nosotros podemos escuchar su nombre. Cada vez que es pronunciada se escucha un siseo, dándote más a entender que su pasado tiene algo bastante turbio entre medio. También tiene a sus 2 hijos llamados Renarin y Adolin. Renarin, siendo el menor, es un tanto más introvertido y que también tiene algún problema, ya sea astigmatismo o algo así, porque es un personaje que se describe como alguien que utiliza lentes, bastante callado y con el pelo totalmente negro. En cambio, su hermano mayor, llamado Adolin, pues es totalmente todo lo contrario. Él es un guerrero casi igual que su padre y al mismo tiempo un rompecorazones. Sinceramente, cuando yo me enfrenté al Camino de los Reyes, nunca pude sentir alguna especie de empatía con Adolin, incluso lo sentía como un tocapelotas, pero horrible. Pero aún así, no hay que negar que es uno de los guerreros más experimentados dentro de todo el ejército de Dalinar. Y también es un poco más fanático de los duelos por honor. También cercano a ellos está la cuñada de Dalinar, que obviamente quedó viuda tras la eliminación de Gavilar, llamada Navani Colin. Una mujer bastante inteligente y perspicaz para sus temas, va a estar acompañando a su hijo en el campamento de guerra. También hay que dejar claro de que en todo momento se ve esa especie de tensión que tiene ella junto con Dalinar y que en todo momento se van a desear el uno al otro. Pero Dalinar trata de respetar el hecho de que ella había elegido a su hermano antes que a él. Aún así, la inteligencia fue heredada por su hija llamada Jasna, quien es tomada como la erudita, que es tanto inteligente como también rebelde, ya que es la única que se ha puesto a cuestionar la legitimidad del Todopoderoso o el mismo hecho de las costumbres que tienen los fervorosos, tomándola como una hereje, pero que aún así le permiten estudiar todos los hechos que ella desee. Pero que a diferencia de su madre, ella se va a estar ubicando en la ciudad de Yakebet, si no me equivoco, creo. Sinceramente en estos momentos no estoy tan seguro, pero está ubicado en otra zona. Un reino el cual está siendo comandado por un señor viejito llamado Taravangian, quien se demuestra como alguien totalmente amable y preocupado por su pueblo, una figura ejemplar dentro de todos los hipócritas que hay en este mundo, y hay muchos. Del Hogar no hablaré mucho, ya que termina siendo el hijo que no heredó la inteligencia de su madre, y lo único que diré es que en realidad el mundo tiene la muy mala suerte de tenerlo a él como rey. También existen bastantes altos príncipes que acompañaron a El Hogar en su
travesía para vengar la muerte de su padre, pero uno de los que más destacan dentro de todos es Torol Saadias, ya que este fue uno de los mejores amigos que tuvo tanto Dalinar como Gavilar, pero que tendrá en todo momento ese manto de dudas de si acaso él es verdaderamente un amigo o en realidad podría ser un traidor, donde es justamente eso lo que estalla mi hartazgo de Adolin, ya que este insiste en todo momento de que Saadias tiene que estar planeando algo malo, pero Dalinar, por considerarlo su amigo, pues decide cada momento tratar de confiar en él. Pero aún así, más importante que el mismo Saadias es su manera de pelear, ya que este, para poder cruzar las mesetas, para poder pelear contra los Parshendi, pues utiliza a gente, y no a gente común, utiliza a esclavos que puedan cargar puentes, y esto los divide en cuadrillas. Y es aquí donde se ubica uno de los personajes más importantes de todos en este libro, el cual es Kaladin, quien es un prisionero, o mejor dicho, un esclavo, en el Puente 4. Este, dadas las circunstancias que ocurrieron por lo menos al principio del libro, ya que podemos saber el, entre comillas, cómo llegó ahí, pero que dicho hecho en verdad se va a revelar mucho más adelante, ya que también una de las cosas más bonitas que tiene este libro es que se concentra en su pasado. Entre medio de los capítulos siempre va a haber un capítulo relacionado al pasado de Kaladin y su travesía desde ser un niño queriendo ser cirujano a el cómo llegó a ser parte de un ejército y cómo se ganó el apodo de El Bendito por la Tormenta, un apodo que le trae malos recuerdos, ya que es justamente lo que revela que él siempre va a sobrevivir. No importa qué es lo que pase y a quienes comande, todos a su alrededor van a ser eliminados menos él. Esto puede tomarse como una bendición o una maldición. Aún así sigue siendo mi personaje favorito, ya que tiene unos episodios depresivos, pero de lo más cruel posible, pero que aún así no lo termina de detener para poder continuar y afrontar los desafíos como corresponde. Pero he de admitir de que en realidad Kaladin no sería nada sin su acompañante llamada Silvirena, o también en más reducido Sil, quien es un Spren, o más en específico un viento Spren, el cual a diferencia de los demás puede razonar, entre comillas. Es un razonamiento muy a lo niño de 5 años, pero es un razonamiento y por lo menos puede comunicarse con Kaladin. Y en cada momento que Kaladin pueda sentirse que ya la vida se le está yendo encima, Sil siempre aparecerá para poder apoyarlo. Para mí es la parte más tierna que te da el libro y la parte que más te puede relajar dentro de todo. Pero lo otro que yo quiero destacar es también a los compañeros que va a tener Kaladin y que va a ir formando ahora que forma parte de los miembros del Puente 4, los cuales, si no me equivoco, los más importantes son Teft, quien confía en él ciegamente, Roca, un comecuernos bastante jocoso, y por ahí un hombre manco llamado Lopen, el cual dentro de todos los miembros del Puente 4 es mi favorito. De hecho, a modo personal, yo pensé en todo momento de que Lopen podría ser fácilmente un guaso chileno, ya que te dice gancho y demás cosas, pero bueno, eso es debatible de dónde vendrá. Lo único que sé es que definitivamente es alguien del campo. Y para terminar con los personajes, creo que el más importante de todos, y también dentro de todo el Cosmere, es el personaje de Sagaz, que al principio no entendía por qué alguien necesitaría a una persona que se burlara de todo el mundo sin discriminación, pero que todo el mundo lo encontraba así como normal, como que es alguien totalmente necesario, para lo cual digo que eso debía haber sido obra de él, que algo hizo, no entiendo cómo, pero que hizo que la gente lo tomara como algo normal, pero que va a ser tu relajo completo para lo que será el libro, y junto con las interacciones que tendrá no solo con los altos príncipes, incluso con Dalinar, sino también con Kaladin, y cuya identidad la dejaré para la parte con spoilers. Y otro personaje que se me estaba olvidando también nombrar es Shallan Davar, donde tendrá todos sus acontecimientos bastante apartada de lo que serían los campamentos de guerra, o mejor dicho, las llanuras quebradas, donde está ocurriendo todo el conflicto y la guerra contra los Parshendi, ya que ella tendrá la misión personal de robarle a la mismísima Jasnah, algo que cualquier persona con dos dedos de frente ni siquiera se atrevería, pero ella sí, ya que tendrá la necesidad urgente de salvar a su familia por un compromiso, o mejor dicho, una deuda que mantienen con ciertas personas. Y lo que buscará robarle, y algo que también se me había olvidado hablar un poco al principio respecto al mundo, es que va a querer quitarle un fabrial. Los fabriales comúnmente son utilizados en este mundo para poder crear, ya sea, no sé, desde roca, transformándola en alimento. Digamos que es como si fuera una piedra filosofal, pero con funciones un poco más específicas, los cuales pueden transformar el alimento en aluminio o quizás la piedra en alimento y cosas así.
comúnmente solamente son controlados por los fervorosos, pero también hay excepciones donde lo pueden utilizar reyes y demás, pero que justamente el que tenía su familia está roto y ahora necesitan buscar uno y no se le ocurrió robarle a otra persona que no sea Jasna Collin. Ahora sí, dando mi opinión un poco sin spoilers respecto a la trama del libro, yo diría que a pesar de que es un libro intimidatorio, sí vale la pena totalmente leerla y embarcarte en la aventura, ya sea que hayas leído algo del Cosmere o no. Como historia neutral, ignorando un poco las cosas del Cosmere, sí te va a entretener, sí lo vas a poder disfrutar igual como si hubieses leído algo anterior. Ahora, si no te intimidan los libros de más de 1000 páginas, entonces no sé por qué no le darías la oportunidad, pero en el caso de que sí te intimiden un poco, te recomiendo hacer la lectura tal como lo estaba haciendo yo, partiendo primero con Mistborn, acostumbrándote un poco a ese hecho de leer ya libros de más allá de 700 páginas, ya que si uno de 1000 no será tan violento el cambio como lo sería si no estuvieras preparado. Aún así, dentro de toda la trama, encuentro que los únicos dos puntos donde flaquea es el principio de la trama de Shallan, ya que para mí me pasó lo mismo que con Vivenna, que los primeros capítulos respecto a ella no me interesaban nada, pero ya pasando la mitad fue totalmente distinto y ya sentía que algo estaba pasando. Y también son un poquito los interludios, porque cuando los ves por primera vez es difícil prestarles atención y difícil que te importe algo de lo que esté pasando ahí. Aún así, yo creo libremente que a este libro le puedo dar 4 esquirlas de 5. Al final de todo, sí vale la pena leerlo. Y sin dudar, en algún momento de la trama te vas a empezar a atrapar y vas a poder avanzar con tranquilidad. Ya que, por ejemplo, por mi parte, este libro lo partí leyendo cada 10 o 20 páginas diarias y llegado a cierto punto, pude empezar a leerlo cada 50 páginas diarias. Un cambio bastante abrupto y que me permitió poder terminar este libro en un mes y medio, si no me equivoco. Así que dejo por mi parte recomendado el leer El Camino de los Reyes. Ahora, antes de hablar con spoilers respecto al libro, quiero dejarte invitado para que me sigas tanto en mi Twitter como en mi Instagram y en mi TikTok, donde estaré subiendo cosas y de lo que esté leyendo o incluso de lo que esté viendo para ver si acaso te interesaría que lo reseñara o no. Cualquier cosa estará abajo en la descripción. Y ahora sí, atentos porque empieza la sección con spoiler y hablaré un poco más a fondo de algunas cosas que pasan en la trama. No hablaré tantas cosas porque siento que el video me quedará muy largo y también quiero dejarte invitado. Si dejé tramas fuera de esta parte de la reseña, me la comentaras y vemos si acaso podemos hacer un especial o un video dedicado completamente a esa parte de la trama. Partiendo primero con Dalinar y todo lo que lleva a su trama, he de admitir que con todo lo que pasó con sus visiones, yo sentía de que alguien le estaba tratando de hablar, pero yo en todo momento pensé que era alguien del presente. Nunca pensé que en realidad fueran visiones del futuro, o sea, del pasado, o incluso ni siquiera pensé de que en realidad fuera la misma Skirla quien había dejado esos mensajes. Y que también quiero dejar de inmediato anotado de que en este mundo sabemos ahora la ubicación de la Skirla de acá llamada Honor, o bueno, su existencia, porque ya sabemos que el Honor está muerto, guiño guiño. Aún así, siento que el desarrollo que tiene Dalinar durante todo el libro es, si bien lento, lo encuentro bastante más necesario e incluso disfrutable. Todo el debate de si acaso debería de no confiar en las visiones es algo que te impulsa por lo menos a seguirlas y también tratar de enlazar algunas cuestiones. Aún así, también debería de yo disculparme un poco con el tema de Adolin, porque a pesar de que en realidad no me cae bien en ningún momento del libro, sí he de admitir que su intuición era bastante mejor que la del mismo Dalinar. O sea, es el único que en realidad sabía en todo momento de que Sadeas lo iba a traicionar de algún modo. E incluso hablando de ese momento en específico donde Sadeas tenía todo planeado, yo en un momento me pasó lo mismo que me había pasado un poquito con los mercenarios en el Aliento de los Dioses, que era confiar un poco en él, decir, wow, de verdad este tipo debe ser el mejor amigo, de verdad va a cumplir su labor como mejor amigo. Pero en el momento que te das cuenta de que técnicamente le tendió una trampa al pobre Dalinar, ya simplemente quieres ver su cabeza colgando en algún lugar y era, y cuya crueldad y manipulación demuestran que solamente hay un enemigo en este libro, un enemigo llamado Torol Sadeas. Ahora, eso sí, toda la parte de los Parshendi sí lo sentía rara, o sea, al final pude entrever de que en realidad ninguno era malo, o más en específico que Shonai, si no me equivoco, que aparece en este libro, sí tenía buenas intenciones respecto a todo, pero que esto se pudo haber resuelto con un tecito y hablando un poquito más las cosas, pero bueno. Resolución
soluciones brutas para gente bruta. Lo otro es que la trama también de Shannon, reiterando el tema de lo que dije, que me parece lo mismo que con Viviana, que al principio no entendía como para qué me están mostrando tanto eso, sí te dan indicios de lo trastocada que está un poco Shannon. Porque hay veces que recuerda algo turbio o recuerda algo que debería ser importante y tú quedas ¿por qué no seguimos este hilo de la historia? ¿Por qué no seguimos pensando en esto? Pero Shannon, por ser ella, técnicamente ignora todo. No sé qué tan sano mentalmente es eso, pero esa es su única función o su método de defensa. ¿Hay algo importante? ¿Algo traumático? No, ¡pup! Se borra, listo, adiós, seguimos con lo demás. De hecho, yo encuentro que tiene suerte de que por lo menos recuerde su misión principal, que es robarle a Jasna. Robo que nunca encontré el modo en que ella pudiera hacerlo, ya que Jasna tenía unos métodos bastante particulares para poder mantener vigilado tanto el Fabrial como las demás cosas y las actitudes de Shallan. Y aún así tengo que admitir que lo que más me motivó dentro de toda la trama de Shallan era más que nada el romance que tuvo con el Fervoroso, Romance Express, pero que también en ningún momento pensé que el Fervoroso era malo. No, ese vuelco de trama fue lo que me dijo, wow, maldito librazo, maldito librazo. Pero aún así más me sorprendió todo el hecho que al final demuestra Jasna que tenía investigando y que se nos revela justo como, no recuerdo bien si es al mismo tiempo o un poco después de que haya pasado la guerra y la traición de Sadeas, pero que al final se demuestre que los portadores del vacío son los mismos Parshendi o los Pashmenios, sí te hace pensar, ok, todo el mundo tiene algún Pashmenio como esclavo y si ellos se rebelan va a quedar la cagada porque sería como entrar en conflicto en solamente 2 tiempos y qué va a hacer la humanidad si no va a poder enfrentarse a eso y lo terrible que son los portadores del vacío y sí, esa parte del libro te deja para que empieces a desear más y saber qué es lo que va a pasar más adelante. Y por último, hablaré de los 2 personajes que me parecen más importantes de todos. Primero, de Sagas, o mejor llamado Hoid, que al final en este momento pude entender de quién es el personaje que más aparece en todos los libros, o bueno, quién hace su cameo particular en casi todos los libros del Cosmere. Pero que cuando llegué acá, y si vas siguiendo más o menos mis reseñas, pues te darás cuenta que yo partí con Mistborn, pero ahí técnicamente yo no noté nunca que aparecía alguien llamado Hoid, hasta que llegué aquí. En este libro es cuando me empezó a hacer ruido el nombre de Hoid y empecé a recordar una parte de Mistborn donde, claro, Vin se iba a juntar con Hoid, pero no se juntó nunca y ese era el personaje y yo me preguntaba, ¿para qué me presentas? ¿Te vas a juntar con alguien si después vas a tener miedo y te vas a ir y no te vas a juntar? Claro, ese personaje era Hoid. Tristemente, por culpa de Vin, no pudimos verlo en su plenitud y a ver qué historia nos soltaba. Pero sí lo recuerdo en su aparición de El Aliento de los Dioses, que ahí ya ahora me hace más sentido que es la fuerza o el personaje que te va a dar la explicación más teatral posible de cómo funcionan los mundos, o mejor dicho, el Cosmere. Y que siempre que leas su nombre o encuentres a alguien sospechoso, lo anotes porque va a ser algo que te va a enriquecer cada lectura que tenga. Y por último, y no menos importante, quiero hablar de Kaladin. Cada uno de sus momentos, cada uno de sus capítulos son los mejores que tiene este libro. Tanto de su pasado, a pesar de que igual los primeros 2 pasados de él igual me dieron... no te mentiré, sí, me dio un poquito de hueva, pero después de eso y cuando entendí cuál es el punto y cómo me intrigó el cómo llegó a ser esclavo, sí me motivaba más a leer y leer y leer y leer y ves lo horrible que es al final su vida siendo alguien que solamente sobrevive, donde literal él da todo por su gente, lo da absolutamente todo por hacer de que sus compañeros sobrevivan, pero siempre tiene que pasar algo. Y cuando te das cuenta de eso y ves que ya decide tener su última motivación haciendo que los hombres del Puente 4 puedan sobrevivir y se motiven y sean más allá de simplemente carne de cañón, deseas que simplemente tenga éxito. Y también es el primer personaje, o mejor dicho, el segundo personaje con el cual se exploran los poderes que puedes obtener en este mundo. Pues más allá de Seth, el que había eliminado al rey Gavilar, que podía volar y utilizar su espada y hacer que la gente también se apegara a las paredes y demás, Kaladin es el primero en experimentar un poco el cómo funciona la luz tormentosa. Y cuando la obtiene es algo raro. Yo dije en algún momento que lo más posible es que iba a ser eliminado cuando lo expusieron a la alta tormenta y que iba a quedar como mártir. Y de hecho lo creí, pero apenas ves que puede absorber luz tormentosa dije, ya... O sea que en este mundo sí existe un
una especie de magia disponible para todos y cuyo desarrollo lo disfruté bastante. Y donde más se representa el honor es con él, ya que también implica los ideales principales de estos libros, los cuales son vida antes que muerte, fuerza antes que debilidad y viaje antes que destino. Ideales que les permiten por lo menos activar a las personas la absorción de luz tormentosa, y cuyo primer exponente va a quedar en la historia como Kaladin, el bendito por la tormenta. O por lo menos será la primera persona dentro del tiempo de este libro. Así que eso, creo que me dejé muchas, pero muchas cosas más allá de esto, pero la grabación ya me está quedando de 1 hora y no quiero que el video me quede más allá de 20 minutos, creo que sería demasiado. Pero si ves esto en modo podcast, espero que lo hayas disfrutado. Aún así, para el siguiente video, quiero que me dejes en los comentarios si acaso quisieras que te reseñara también alguna serie, ya sea en Netflix o en alguna otra plataforma, o que siguiera por lo menos con la siguiente parte de mi orden del Cosmere, ya que el próximo paso a seguir para mí es el segundo libro del archivo, o sea, Palabras Radiantes, antes de poder entrar en todo lo que viene siendo el Arcanum y ya dividirnos y hablar un poco más de los relatos cortos que trae esto. Pero aún así te dejo invitado para que me dejes cualquier cosa en los comentarios. Sin nada más que decir, mis esquirlados, nos veremos hasta la siguiente reseña. Bye bye.